Muy buenas tardes, yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje. Verifiquen que la grabación se esté dando. Voy a activar, son 4 en puntito. Voy a activar el chat. Ahí sale Jorgito. Ya está. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Maricielo. Buenas tardes, Fabiana. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, Carol, Jade, Milagros, Jorge, Singrid, Alanis. Ay, una de mis cantantes favoritas era Alanis Morissette. De repente por eso te han puesto ese nombre. Ok. Buenas tardes, Nicole, Angelus, ¿cómo están? Se está grabando, ¿verdad? ¿Se está grabando la clase? A ver, verifiquen. Sí. Ok. Yo soy la profesora Betsy Wong otra vez, profesora del curso de lenguaje, aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Hola Fabri, el tema que nos reúne hoy es el tema número 2 del módulo básico y esto corresponde al tema del punto y los 2 puntos. ¿Qué es el punto, preciosos? El punto es un signo de puntuación, valga la redundancia, sumamente importante, porque el punto básicamente separa oraciones. ¿De acuerdo? El punto que hace, el punto separa oraciones. El punto separa ideas con sentido completo, vamos a ponerlo así, con sentido completo y total autonomía denominadas oraciones. ¿De acuerdo? Así que el punto separa ideas con sentido completo y total autonomía denominadas oraciones. ¿De acuerdo? Tú no vas a poner punto donde te da la gana. Por ejemplo, yo te digo, Juan es mi invitado. Necesito que lo traten bien. ¿Viste? ¿Ok? Entonces acá tengo una primera oración. Juan es mi invitado. Esta es la oración número 1. Y esta es la oración número 2. Se entiende de cabo a rabo, de principio a fin. Son 2 ideas relacionadas, ¿no es cierto? Son 2 ideas relacionadas. ¿Por qué? Porque en la primera estoy hablando de un personaje, hola Juan, que es Juan justamente. Estoy hablando de Juan, ¿no? En mi primer texto, Juan es el sujeto, ¿no es cierto? Juan es el sujeto y la contraparte es el predicado, ¿cierto? En la segunda parte el sujeto es tácito, está sobreentendido, ¿no es cierto? Es yo necesito, y todo lo que sobra es el predicado, que es lo que se dice del sujeto. Entonces, ahí vamos a ponerlo acá completo para que nadie diga, ¿qué cosa es PEA? Ya. Acá el sujeto es tácito, tácito se llama un sujeto sobreentendido. Más adelante, cuando tú aprendas el uso del punto y coma, sabrás que podemos economizar colocando un punto y coma y colocando una palabra que relacione estas ideas. Quedaría mejor en una redacción. Juan es mi invitado, coma, así que necesito que lo trates bien,
porque están vinculadas, ¿me entiendes? Entonces, el punto y seguido, que es este primer punto, separa oraciones que están íntimamente relacionadas y que van a aparecer a lo largo de un mismo párrafo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pongamos eso. El punto seguido separa oraciones cuyo sentido está vinculado. Por lo tanto, aparecerán al interior de un párrafo común. ¿Se entiende eso? Ahora, también notamos que el punto puede aparecer separando, pues, párrafos, ¿no? O sea, ya viene otro párrafo con otras oraciones que están vinculadas y que están desarrollando otra idea. Leamos lo que dice acá. El punto es un signo de empleo importantísimo mediante el cual indicamos una pausa mayor en nuestro escrito, ya sea porque terminamos un enunciado o porque hemos concluido el tema que estábamos desarrollando. ¿Estamos de acuerdo? Justamente lo que les venía diciendo, ¿no? Hay tres tipos de punto. Por si acaso se ve borroso porque es un efecto que yo elegí, ¿no? Ya está así mi diapositiva, con un efecto que de repente no te gusta mucho, ¿ok? El punto y seguido, entonces ya sabemos, separa oraciones relacionadas al interior de un mismo párrafo. Ujú. El punto y aparte va a separar párrafos. Separa párrafos. ¿Ok? Los cuales desarrollan subtemas diferentes, que constituyen la totalidad del texto. Mira, cuando tú ingreses en la universidad, ojalá que sea pronto, tú tienes un texto, ¿ya? Tú tienes un texto. Ese texto trae un título. Generalmente cuando estás en primer ciclo, trabajas textos expositivos. Ese es el tipo de texto que manejas. Texto expositivo, presentas un tema. Ese texto expositivo está formado por varias partes. La primera parte corresponde al párrafo introductorio, ¿ya? El segundo párrafo suele ser el párrafo temático.
Y finalmente viene el párrafo de cierre. El párrafo de cierre. ¿Estamos de acuerdo? Estos subtítulos no van a aparecer en tu redacción. Esta introducción va a estar formada por 3 partes importantes. Va a estar formada por el contexto, en segundo lugar, por la idea general y por la idea de anticipo. Estas partes son obligatorias en una introducción. ¿Me entiendes? Nunca he hecho eso. El contexto es situar con 2 o 3 oraciones al lector, hacer lo que se interese por tu lectura. Entonces tienes que hacer un comentario sobre lo que va a encontrar en la lectura y luego presentas el tema general. Y antes de entrar al otro párrafo dices a continuación, enseguida, en las siguientes líneas. Esa es la idea de anticipo. El párrafo temático no es otra cosa que el párrafo donde va a estar contenida tu idea principal. ¿Ok? Va a aparecer la idea principal o también llamada idea temática. Luego va a aparecer la idea secundaria, por lo menos 3. Secundaria 1. Puede que surja por acá una idea terciaria, un ejemplo de esa idea secundaria. Terciaria 1 e idea terciaria 2. Yo soy profesora de redacción en la universidad y no sabes la gente cómo sufre. No saben escribir. Piensan que la introducción es cualquier soncera y salen desaprobados. ¿Ves? Esta es la idea secundaria 1. Puede que tú pongas ya una idea secundaria 2. ¿Ya? Con una idea terciaria que se desprende de esta secundaria 1 y una idea terciaria 2, ponte. Todas estas ideas van a estar separadas con punto y seguido, porque están dentro del mismo párrafo. Entre la idea de anticipo y la presentación de la idea principal del párrafo temático hay un punto y aparte. Y en el cierre, que tú también la llamas conclusión, tienen que aparecer sí o sí 2 partes. La primera parte es la síntesis del párrafo temático. ¿Me entiendes? O sea, repites la idea principal con sus 2 ideas secundarias, pero con otras palabras. Y finalmente viene una reflexión general, no personal. Recuerda que es un texto expositivo. Una reflexión general, de repente 2 oraciones. Y cuando hayas colocado la última palabra de tu reflexión general, se colocará punto final. Un ejemplo. El profesor termina la narración cuando eras chiquito diciendo, y colorín colorado, ¿te acuerdas o no? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y todos, oh, claro, pues ya se terminó el texto. Listo, se acabó. Entonces acá aparece un punto, no un punto seguido, no un punto y aparte, porque se nota claramente que terminó el texto. Ese es el punto final. Muchos alumnos colocan punto cuando se les da la reverenda gana, ¿ok? Claro, lo ponen por donde les da la gana. Y dicen, ya me cansé de escribir, punto final, ya escribí bastante, pero no es pues así. El punto final no es cualquier cosa. Es un punto que realmente llegó a puerto, que realmente te evidencia que has llegado al término de tu redacción. ¿Se entendió, preciosos? ¿Sí?
Ok. Dice, Tom es mi perro. Es un caniche amistoso. ¿Ok? Caniche le llaman a los poodle. ¿Conocen los perros poodle? ¿Ok? Así es. Entonces, está relacionado, ¿no? Este primer texto, esto es una oración 1, y esta es una oración 2. Tom, sujeto, predicado, sujeto tácito, y esto de acá, predicado. Pero están vinculadas, estás hablando del perro. Sigamos con el punto y seguido. ¿Qué cosa no debes hacer? Mira, yo ya te puse ejemplos. Dice, sirve para separar oraciones, ¿no? Que contienen pensamientos relacionados entre sí, pero no de forma inmediata. La diferencia con el punto y coma es muy sutil, es muy así imperceptible. Es cierto, a veces se prefiere utilizar punto y coma en lugar de punto y seguido, sí. Pero mira lo que no debes hacer. Te voy a poner acá, ojito. Esto de acá no es una oración. Los verboides, ¿sabes lo que son los verboides, verdad? No sabes, yo te digo. Los verboides son formas no personales o no conjugadas del verbo. Por ejemplo, comer no es un verbo, es un verboide. No está conjugado. Tú no dices yo comer, tú comer, el comer. Comido tampoco. Yo comido, tú comido, el comido tampoco. Yo comiendo, tú comiendo, el comiendo tampoco. Entonces, estas son formas no personales o no conjugadas del verbo a las cuales llamamos verboides. Si yo te digo levantarse a las 6:30, eso no es una oración, porque es un verboide. ¿Te das cuenta? Para que haya oración debe haber verbo. Entonces, esto está mal puntuado. Esto no se debe hacer. No se debe puntuar así. Y esto es de un libro, de un libro. O sea, tú sabes, ¿no? A ver, me comí un verbo. No se debe puntuar así. No. Lo voy a poner por acá. No se debe puntuar así. Estaría mal. Porque no tiene sentido. ¿De acuerdo? Ya sabes, con verbos. Un sujeto, el verbo. ¿De acuerdo? Para que tenga sentido. ¿Se entiende eso bien? ¿Todo claro? Ok, babies. El punto y aparte, en cambio, separa ideas que aparecen en un párrafo que están relacionadas. Mira la primera, dice, el mar estaba embravecido aquel día. Oración 1. Los barcos bailaban sobre el agua sorteando las olas con dificultad. Oración 2. ¿Ok? Nos está diciendo cómo estaba el ambiente, qué era lo que pasaba, como que está contextualizando. Están en un mismo párrafo. Acá, Miguel sentado en el muelle esperaba el regreso de su padre. Acá debió haber punto y seguido, ¿sí o no? Atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco con la mirada. ¿Quién? Miguel. Atisbar es mirar, mirar. ¿Ok? Entonces, esto sí está relacionado. Esto aparece en un mismo párrafo. En un mismo párrafo. ¿De acuerdo?
El punto final se utiliza principalmente para acabar un texto, ¿ok? Con una reflexión general o personal, dependiendo qué tipo de texto, ¿no? General en textos expositivos. Y personal en textos argumentativos. La diferencia entre uno y otro es abismal, ¿no? El texto argumentativo demuestra una tesis. Aparecen expresiones considero, yo pienso, yo creo, y en el texto expositivo no hay yo creo, yo pienso, porque es un tema tratado nada más. Dice, imagínate que el profesor de historia está narrando, ¿no? Y dice, los reyes concedían a sus mejores guerreros una ceremonia solemne. Allí les ponían una espada sobre el hombro y les pedían que juraran. Y ahí termina la narración y todos se quedan así, como que perplejos, anonadados, sorprendidos, como esperando más relato, pero ya no hay más relato. O cuando dicen, y vivieron felices para siempre, ya sabes que terminó la historia. Entonces, esta es la síntesis. El punto seguido al final de una oración, el punto y aparte al final de un párrafo y el punto final al terminar un texto. Los dos puntos. Los dos puntos son signos que sirven, ¿no? Los dos puntos sirven a ver, los dos puntos sirven para introducir número uno. Por ejemplo, acá yo no he terminado, ¿no? Los dos puntos sirven para introducir, dos puntos no. Sirven para introducir y comienzo con minúscula. Una cita textual, por ejemplo. ¿Qué es una cita textual? En lenguaje llamamos a la cita textual discurso directo. Es lo dicho por alguien al pie de la letra. Tú dices, ¿no? Mamá dijo, dos puntos, coman todo, o no hay postre. ¿De acuerdo? Eso fue lo que dijo mamá. Aparece entrecomillado y antes dos puntos. ¿De acuerdo? Eso es una cita textual. Y te he puesto un ejemplo con mamá y no te he puesto una frase conocida para que no pienses que solamente lo que dicen los famosos es considerado cita textual. Cualquier cosa que cualquiera diga al pie de la letra es una cita textual. ¿Ok? 2. Para introducir enumeración. Y ahí termina mi idea. ¿Qué enumeración, por ejemplo? Yo te digo, vinieron todos. ¿A quién me refiero con todos? Dos puntos. Mis padrinos, tíos, primos, abuelos, vecinos, compañeros y amigos. ¿Ves? Estoy enumerando a través de comas de enumeración. Estas son comas enumerativas que nos toca ver la próxima semana, pero ya vayan aprendiendo. Estas comas son de enumeración porque están señalando elementos análogos o semejantes. También al revés, cuando tú dices es un nombre, a ver,
para introducir sentencia. Vamos a ponerle sentencia. ¿Ok? Por ejemplo, tú dices, es un chico guapo, sencillo, inteligente, ¿ok? Respetuoso y considerado. 2 puntos. El hombre ideal. Esa es tu conclusión, ¿no? Todas quisiéramos un hombre así. El hombre ideal. Ahí está, lo subrayo. Esa es mi sentencia. Y ahí están los 2 puntos, ¿viste? También, ¿ok? Cuando quieres especificar algo muy genérico, por ejemplo, dices, es una casa familiar. ¿Por qué lo digo? Comienzo. Tiene jardín interior, varias habitaciones, y baños, una amplia cocina, cochera y un gran jardín frontal. Como ya dijimos jardín, vamos a poner y un gran patio frontal. Punto. Entonces estamos, ¿no? Especificando. Acá, por ejemplo, debí poner, ¿no? 4 desarrollo de una idea general. La idea general era que es una casa familiar. Acá igual, mira, te repiten los ejemplos, ¿no? La turista me preguntó, ¿qué fue lo que te preguntó? ¿Está cerca el Museo del Prado? Esta es una cita textual, ¿ok? Ahí están, palabras textuales. Antes de elementos de una serie, ya los vimos por acá, vinieron todos mis madrinos, tíos, primos, abuelos. Acá dice, como me pediste, te escribo los nombres de mis amigos. 2 puntos. ¿Quiénes son los nombres de tus amigos? Antonio, Lucía, Lucas y Javier. Punto. Acá dice, después del saludo de una carta, esa sí no la hemos visto. Esto se llama vocativo. El vocativo es la palabra o equivalente, ¿ok? Palabra o equivalente que se refiere a la persona que te escucha, ¿ok? Cuando es en una carta o documento, se suele colocar 2 puntos. Querida amiga, y comienzo a escribir, te escribo esta carta desde París, papá, 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 papá. Porque usualmente, cuando tú dices, por ejemplo, un vocativo, cualquiera, yo te digo, por ejemplo, te pongo acá el concepto, vocativo, palabra o equivalente, palabra que sirve para exhortar al oyente. Exhortar es llamar la atención. O sea, si no es un documento, tú tendrías que escribir así. Papá, ven con nosotros. Se suele separar con comas. ¿Ok? Papá sería el vocativo. ¿Ok?
tú le dices a tu mamá, agarra esto, José. ¿Con quién estás conversando? Con José. Entonces José es un vocativo y se separa con coma. Missy, ¿podría estar entre comas? Sí. Yo te digo, dime, Pepita, la verdad. ¿Y con quién estoy conversando? Con Pepita. Entonces Pepita ve entre comas. Ojo con eso, no se vayan a confundir. ¿Ah? El vocativo siempre se separa con coma. Y esta es una excepción. Cuando tú comienzas una carta, tú pones señor gerente. Y aparecen los dos puntos. ¿Me entiendes? Pero en un documento. En documentos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, todos los vocativos se separan. Sí, siempre. Ujú. Siempre, Luis Miguel. Siempre se separan los vocativos con comas, sí, cierto. Pero tienen que darse cuenta, por ejemplo, que están hablando, ¿no? Con alguien, ¿no? O con algo, porque hay gente que habla con algo. No sé si has escuchado ese vals que dice, llora guitarra porque eres, ¿no? Esa canción, guitarra. O sea, se supone que está conversando con la guitarra. Entonces, guitarra debe estar separado con coma. O esa canción que escuchaba mi abuelita, amiga mía, sé que estoy robándote al hombre de tu vida, dice. Entonces, amiga mía es un vocativo y le pongo coma. Eso se suele hacer con el vocativo. Ujú. Acá hay muchas más expresiones en el uso de los dos puntos. Mira, después de anunciar, mientras más lo repitan, mejor para nosotros. Dice, después de anunciar una enumeración. Dice acá, 3 son los colores que me gustan. 2 puntos. Rojo, ahí está, ¿ves? Había hablado de 3 colores que te gustan y lo está explicitando. Rojo, amarillo y azul. Por ejemplo, esta coma de acá, que nos toca ver la próxima semana, vamos entendiendo que es una coma enumerativa. Una coma enumerativa. Antes de una cita textual, después de 2 puntos, la primera letra debe ser mayúscula. Mira, acá lo ha puesto, ¿no? Yo te puedo decir, Descartes ya lo dijo. 2 puntos. Puede ser Descartes lo dijo ya. ¿Qué fue lo que dijo? Pienso, luego existo. Entonces, entrecomillado, con mayúscula, ¿ok? Y no solamente de personalidades, sino de cualquier persona común y corriente como tú y como yo. Por eso hace un rato puse, ¿no? Mamá nos dijo, coman todo o no hay postre. ¿Estamos de acuerdo? En las fórmulas de cartas y documentos, la primera letra después de los 2 puntos debe ir con mayúscula. Acá es el vocativo, pero en documentos. ¿Ok? 2 puntos. Y la primera palabra va con mayúscula. Te escribo esta carta para comunicarte, ta, 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 ta. También se usa para ejemplificar. Ujú. Ok, dice, puede escribir un texto sobre un animal curioso, dice, un animal curioso, y luego te especifica qué animal, el ornitorrinco, por ejemplo. Ok, para conectar oraciones o proposiciones relacionadas entre sí sin necesidad de utilizar otro nexo. Relación causa-efecto, por ejemplo. No necesitaba correr. Esta es una idea. Las ideas separadas por los 2 puntos, cuando tienen sentido completo, se llaman proposiciones. Esta es una proposición número 1. Y aún era pronto es una proposición número 2.
¿ok? Las proposiciones, por si acaso, están contenidas dentro de una estructura más grande que se hace llamar oración. Recuerda que la oración es la única que se separa con punto. Esta es una oración compuesta. ¿Ok? Las proposiciones, al igual que las oraciones, tienen sujeto y predicado. Pero acá lo que queremos resaltar es la causa y efecto. Dice, no necesitaba correr porque aún era pronto. O pongo el porque con una coma anterior o pongo 2 puntos y no me hago problemas. También señala, ojo, causa entonces. También señala conclusión o resumen de la proposición anterior. Varios vecinos monopolizaron la reunión. Proposición número 1. No lograron ponerse de acuerdo. Proposición número 2. Acá está sobreentendido con los 2 puntos, así que. O pongo así que con una coma anterior, ¿ok? Porque esto es una conjunción consecutiva, al igual que el porque es una conjunción causal. Si quieres le ponemos un nombre. Esto es una conjunción causal. Y esto es una conjunción, ¿ok? Consecutiva. O sea que indica consecuencia. Ahora dice, verificación o explicación de la proposición anterior. Es un coche familiar. ¿Ok? Vamos a explicitar por qué. Cuenta con amplios espacios. Explicación 1. Asientos cómodos. Explicación 2. Seguros y cinturones. En textos jurídicos y administrativos, después de verbos como certifica, después de verbos como resuelve, el quinto juzgado de familia resuelve, el juez expone, el juez concluye, ordena. Estos verbos son muy usados en el plano de las leyes y va seguido de 2 puntos. ¿Ok? Resuelve, y se coloca todo con mayúscula, mira. Certifica 2 puntos, expone 2 puntos, concluye 2 puntos, ordena 2 puntos, ¿ok? Certifica 2 puntos, ¿ok? Esos son los usos de los 2 puntos básicamente. Ahora te toca a ti. Hay un texto, ¿ok? Que necesita puntos. Tú lo vas a leer para ti y vas a intentar colocarle esos puntos. ¿Me entiendes? Y luego yo lo voy a leer contigo y lo voy a corregir. Ok. A ver, comienza. Te doy 2 minutos y me vas diciendo dónde van los puntos. ¿Después de qué palabra? ¿Después de qué palabra? A ver, fíjate. Alexandra dice después de mundo, Alexa también. Terminen el texto, yo lo corrijo. Vamos, inténtenlo. Ahora voy a leer yo ya. A ver, escucha, cosa que te ayuda a la lectura. Aunque nuestra existencia sea gris, penosa, aburrida, difícil, todos queremos continuar un día más en este mundo. Lo expresó formidablemente el escritor húngaro Imre Kertész,
Premio Nobel de Literatura, que fue internado a los 15 años en el campo de exterminio de Auschwitz y que por lo tanto tuvo conciencia real de la muerte a una edad mucho más temprana que la media. Recordando su adolescencia cruel, escribió: pese a la reflexión y al sentido común, no podía ignorar un deseo sordo que se había deslizado dentro de mí, vergonzosamente insensato y sin embargo tan obstinado. Yo quería vivir todavía un poco más en aquel bonito campo de concentración. Qué frase tan estremecedora y tan veraz para nuestra ansiedad de seguir siendo. Auschwitz era más dulce que la muerte. A ver, ¿dónde van tus puntitos? Tienen que fijarse en el sentido, no en las mayúsculas. No hay mayúsculas acá. El texto no te ha puesto mayúsculas, si no sería pues un regalo. Tú tienes que ver el sentido. No es por las mayúsculas, no aparecen las mayúsculas. Tienes que ver el sentido. Imagínate, te pongo mayúsculas, ya, pues regalado, ¿no? Cantado. Ok, dice, aunque nuestra existencia sea gris, penosa, aburrida, difícil, todos queremos continuar un día más en este mundo. Punto. Mayúscula. Lo expresó formidablemente el escritor húngaro Imre Kertész, Premio Nobel de Literatura, que fue internado a los 15 años en el campo de exterminio de Auschwitz y que por lo tanto tuvo conciencia real de la muerte a una edad mucho más temprana que la media. Que la media es que el promedio, ¿no? Recordando su adolescencia cruel, escribió. Esa es una cita, ¿no? Cita textual, dice. Pese a la reflexión y el sentido común, no podía ignorar un deseo sordo que se había deslizado dentro de mí, vergonzosamente insensato y sin embargo tan obstinado. Yo quería vivir todavía un poco más en aquel bonito campo de concentración. Punto. Claro que sí. Punto. Así es. Y mayúscula, ¿no? Aquí el siguiente punto. Qué frase tan estremecedora y tan veraz para nuestra ansiedad de seguir siendo. Auschwitz era más dulce que la muerte. ¿Ok? Ahí van los puntos. ¿Qué tal? Ujú. A ver la que sigue. A ver, inténtalo. La que sigue. A ver. Un ataque contra un miembro de la policía ocurrió esta tarde en el sector 8 de diciembre. El comisario, el alférez PNP Guillermo Guzmán Núñez, realizaba como todos los días el patrullaje por las calles. Cuando se encontró con un grupo de sujetos. Se acercó a ellos, les solicitó sus documentos y les dijo que no podían estar fuera de sus casas. Tras conminarlos a que regresen a sus viviendas o en caso contrario serían intervenidos y llevados a la comisaría. Leí mal, ¿te diste cuenta? A ver, regreso. Realizaba como todos los días el patrullaje por las calles cuando se encontró con un grupo de sujetos. Se acercó a ellos, les solicitó sus documentos y les dijo que no podían estar fuera de sus casas tras conminarlos a que regresen a sus viviendas o en caso contrario serían intervenidos y llevados a la comisaría. Los sujetos atacaron al comisario. Después de la golpiza, Guzmán Núñez se grabó con un celular para registrar la evidencia de la agresión.
¿Y por qué he cambiado mi puntuación? Porque para que comisaría y sujetos estén pegados, tendría que haber una coma antes de los, y no la hay. Entonces, eso es un indicador para mí de que está mal lo que yo había supuesto. ¿Ok? Entonces digo, no. Un ataque contra un miembro de la policía ocurrió esta tarde en el sector 8 de diciembre. Acá comienza la segunda idea. El comisario, el alférez, PNP, Guillermo Guzmán Núñez, realizaba, como todos los días, el patrullaje por las calles cuando se encontró con un grupo de sujetos. Se acercó a ellos, les solicitó sus documentos y les dijo que no podían estar fuera de sus casas. Punto. Tras conminarlos a que regresen a sus viviendas o en caso contrario serían intervenidos y llevados a la comisaría, acá tendría que haber una coma para que yo haga esto. Eso es lo que te estoy explicando que hice. Se acercó a ellos, les solicitó sus documentos y les dijo que no podían estar fuera de sus casas tras conminarlos a que regresen a sus viviendas o en caso contrario serían intervenidos y llevados a la comisaría. Por ahí que algunos me dicen, no, Betsy, para mí, a ver, si quieres lo arreglamos, ¿ah? A mí me gusta más la otra opción porque me parece muy largo. Se acercó a ellos, les solicitó sus documentos y le dijo que no podían estar fuera de sus casas. ¿Ok? Sí, a mí me parece también lo mismo. Pero tendríamos que hacer un arreglo acá. Paso a mayúscula y digo, tras conminarlos a que regresen a sus viviendas o en caso contrario serían intervenidos y llevados a la comisaría, coma, los sujetos atacaron al comisario, punto. Después de la golpiza, Guzmán Núñez se grabó con su celular para registrar la evidencia de la agresión. ¿Chévere? ¿Sí? ¿De acuerdo conmigo? Ujú. Sí, ¿no? Queda mejor. ¿Por qué volaste, Luis Miguel? Hay dos opciones, lo que yo he hecho, pero colocando una coma después de comisaría. Y si no quieres poner la coma después de comisaría, puedes hacer esto. Decir, se acercó a ellos, les solicitó sus documentos y les dijo que no podían estar fuera de sus casas tras conminarlos a que regresen a sus viviendas o en caso contrario serían intervenidos y llevados a la comisaría. Y pones punto, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna coma. Los sujetos atacaron al comisario. Bien chiquita, ¿no? La idea. Después de la golpiza, Guzmán Núñez se grabó con su celular para registrar la evidencia de la agresión. A mí me parece que se han comido una coma. Acá tendría que haber una coma obligatoria. Si la hubiera, sería como yo te partí. Hasta casas, punto, y tras combinarlos a que regresen a sus viviendas, o en caso contrario serían intervenidos y llevados a la comisaría, coma, los sujetos atacaron al comisario. Tiene más sentido, ¿me entiendes lo que hice yo? Pero tienes esas dos opciones porque, bueno, tú no tienes la culpa de que el texto esté mal puntuado, ¿no? ¿Sí? ¿Mejor? Les estoy dando los dos caminos porque los dos caminos son válidos, ¿ok? Pero el camino que yo seguí, ¿ok? Tendría que haber una coma. Pero como no la hay, tú ganas. Ujú. Ahora, ese es más complicado, es un textazo, mira, es un texto del diario El Comercio. A ver qué dices. Un video de una detención. A ver, léelo tú, a ver cómo lo entiendes tú, y luego pues me das tu opción de respuesta. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Intenta puntuar tranquilo, lee bien.
A ver qué dices. Tú mándate nomás y ahorita lo corregimos. Mándense. Lean, pongan sus puntos y luego lo leemos juntos. Ujú. Virus, vía calazos. Persona. Ujú. Ya leo yo ya. A ver, dice. Un video de una detención se hizo viral en redes sociales. Esa es la primera, ¿no? Puntuación. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a poner rayas ya para que se note. Entonces voy con mayúscula. En las márgenes, en las imágenes, se observa cómo un oficial del ejército abofeteó a un joven que no quería acatar el toque de queda, lo cual es una falta grave. Acaba un punto. Mayúscula. Según Rosa María Palacios, las Fuerzas Armadas están facultadas a aplicar un protocolo. Retención, detención, llamada a fiscalía y procesamiento Mayúscula. Ante el video viral, muchos ciudadanos aplaudieron la acción al considerarla positiva. Sin embargo, la institución no lo ha estimado así. Ya está el punto ahí. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no pueden golpear físicamente a una persona? Ya hay un signo de interrogación con un puntito acá y está con mayúscula, está perfecto. La abogada sostuvo que el artículo 137 de la Constitución señala que durante un estado de emergencia se restringe el derecho a tránsito, reunión, seguridad personal e inviolabilidad de domicilio. Punto. Ya sacó mayúscula. La policía y las Fuerzas Armadas no están facultadas a matar. Puede detener a las personas sin mandamiento motivado a juez, pero estamos encerrados viviendo en una situación tensa y la mayoría de los peruanos cree que toda solución a un acto de violencia tiene que ser respondido con una violencia mayor, comentó Rosa María Palacios. Voy con mayúscula. Indicó que estas 4 de 12 maneras de pensar demuestran la violencia que se vive en el Perú. Mayúscula. Asimismo, alegó que el Estado de Derecho no ha sido abolido y solo debemos de obedecer el aislamiento social obligatorio por coronavirus. Ante este hecho violento, la institución competente ha dispuesto capacitar a los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal? ¡Qué bueno! ¡Qué chévere, Luis Miguel! ¿Ya ves que no estás perdido? Poco a poco, es un proceso. Ujú. ¡Qué bueno! Bien, Natalie, felicidades. Bien, Paloma. Pero este texto que sigue es bien horrible porque es un texto literario. Y tú habrás escuchado, ¿no? Que los textos literarios mantienen un estilo. Este texto de acá es literal, ¿ok? De Gabriel García Márquez. Pero vamos a ver que necesita más puntos de lo que él sugiere, porque si no sería una mazamorra, mira. A ver, intenta colocar los puntos.
¿Dónde romperías tú las oraciones para que tengan más sentido? Sí, sí, Paloma. Sí, sí, sí. También se pone punto. Ujú. A ver, acabo de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Acá debería haber un punto. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerones y trató de agarrarse de las sábanas para no caer. ¿Cierto? En el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable. Y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde. Y se perdieron. Yo le pondría acá otro punto, ¿ah? Y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Es el estilo de Márquez, de García Márquez, claro, pero es muy complejo. Una oración demasiado recargada no es recomendable. Sin embargo, en literatura se hace. La prevención de la violencia juvenil requiere un enfoque integral que aborde los determinados. A ver, esa de ahí. ¿Qué pasó, Luis Miguel? ¿Qué significa? Sí, pero la estamos desapareciendo. ¿Sabes por qué, Luis Miguel? Porque está muy recargada la oración. Mira, acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerones y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse.
Úrsula, es demasiado cargado. ¿Me entiendes? Y por eso lo estamos cortando el texto. Demasiadas. Y enreda, porque mira, la coma no separa oraciones. Para eso se inventó el punto, ¿me entiendes? Pero él, como ya maneja la puntuación, está haciendo su propio estilo en la narración, pero es demasiado recargado. No es recomendable hacer eso. ¿Me entiendes, Luis Miguel? Ujú. Ya, y la última, a ver. Así es, aquí hay un punto, perfecto. Y voy con mayúscula, ¿no? La prevención de la violencia juvenil requiere un enfoque integral que aborde los determinantes sociales de la violencia, como la desigualdad de ingresos, el rápido cambio demográfico y social y los bajos niveles de protección social. El sector de la salud no es el único que debe intervenir, pero es importante. Acá también, ¿no? Existen oportunidades para intervenir temprano y así reducir la carga de violencia juvenil y los homicidios en jóvenes en la región de las Américas. Por ejemplo, integrar la prevención de la violencia en esfuerzos más amplios para mejorar la salud y la resiliencia de niños y adolescentes. Ahí está perfecto. Ujú. ¿Todo bien? ¿Le salió? Ustedes han puesto en jóvenes, pero si pones en jóvenes, en la región de las Américas, te quedaría así, en la región de las Américas, no tiene sentido. En la región de las Américas, ¿qué? Ya no hay verbos, hay verboides, entonces no puedo formar una oración. Entonces eso sí va seguido. ¿Te das cuenta? Ujú, sí. Ahora. Uy, mira aquí, mira, dice, quienes fueron al concierto aquella noche, acá hay un punto, ¿ok? Entonces lo hemos eliminado. ¿Y qué les estoy encerrando? Las palabras, estas palabritas de acá son subordinadores verbales. Subordinadores verbales significa que el verbo tiene menos jerarquía. En una oración hay verbos principales y verbos subordinados. Yo no puedo formar una oración con un verbo subordinado, tiene que haber un verbo principal. Yo no puedo decir quienes fueron al concierto aquella noche y ponerle punto, porque tú me vas a decir, Betsy, cuando fueron al concierto aquella noche, ¿qué pasó? Quienes fueron al concierto aquella noche, ¿qué? No te entiendo. Entonces, todo es una oración. Quienes fueron al concierto aquella noche salieron emocionados hasta las lágrimas. ¿Te das cuenta? Este punto lo anulamos, está mal puesto. Acá, la abogada no salía de su asombro al escuchar a la población. Yo no puedo poner un punto. Dice, la abogada no salía de su asombro al escuchar a la población que avalaba la conducta violenta de las autoridades. Acá también, tú tienes que recordar qué palabras subordinan. El dónde subordina a respetan, ¿ok? Entonces acuérdate, ¿qué palabras subordinan? ¿Quiénes subordinan? ¿Qué subordina? Entonces, un verbo subordinado no puede formar solito una oración, porque si hay un verbo subordinado, tiene que haber un verbo principal. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el otro verbo que queda es el verbo principal. Entonces dice, quienes fueron al concierto aquella noche salieron emocionados hasta las lágrimas.
La abogada no salía de su asombro al escuchar a la población que avalaba la conducta violenta de las autoridades. Si te digo que el donde subordina, este es un verbo subordinado y dice, donde no se respetan las normas ni los procedimientos, reina el caos. Este es el verbo principal. Creo, este es el verbo principal. Este es el verbo subordinado. Creo que es absurdo cuando discute sin parar. Este es otro verbo subordinado porque el cuando subordina. El que también subordina, este también es un verbo subordinado. Ahora léelo todo, mira. Creo que es absurdo cuando discutes sin parar para descubrir que nunca llegarás a un acuerdo con aquellas personas. ¿Ves? Ahora mira, este verbo que estoy encerrando entre paréntesis, había llenado, es el verbo principal. ¿Ok? La casa se había llenado de pajaritos que subordina a colocaban, que colocaban sus nidos en las ramas de los árboles. Por eso le dije, acá tengo otro verbo principal, este que subordina a tuviera. Por eso le dije que tuviera cuidado al podarlos. El gato llamado Chiquito era, verbo principal, rubio y barrigón. Ahí acaba la primera oración. Esta es la oración 1. La gata que dormía, ¿ves? Este es un verbo subordinado sobre la lavadora. No puedo poner punto, porque no tiene sentido. Si hay un verbo subordinado, tiene que haber un verbo principal, que en este caso es era. Era su hermana adoptiva, la gata Olivia. El ventilador estuvo, este es el verbo principal, encendido toda la noche. El porque subordina a hacía, ¿ok? La increíble voz de la soprano impresionó, este es el verbo principal, a los asistentes que la escuchaban, este es el verbo subordinado, estupefactos. Estupefactos significa anonadados. Perplejos, ¿ok? Nadie puede, verbo principal, y nadie debe vivir, otro verbo principal, sin amor, pues subordina, así que es un verbo subordinado, pues es esencial para el ser humano. Si hiciera, ese es un verbo subordinado porque la palabra sí sin tilde subordina, desde los menores hasta los peores, que el que subordina a expusieran los fracasos, desamores y las mentiras. ¿Ok? No sabría por dónde, este es el verbo principal, dónde también subordina. ¿Ok? Así que esta forma verbal también está subordinada. ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Sí? Pero hay que acordarse qué palabras subordinan, ¿ah? Ojo. Coloca los dos puntos y la coma donde correspondan. A ver, prueba. ¿Dónde colocas comas y dos puntos? A ver. Las pocas comitas que has aprendido a colocar. A ver. Dice. A ver, ¿qué sugieren? Muy bien, Eric. He comido mucho, y acá pongo dos puntos. Un plátano, unas galletas. Uy, chicos, parece ser que se ha plantado mi máquina, para variar. Sí, se plantó el mouse. Ya,
Reingreso, ¿sí? Voy a salir porque no, qué lindos. Un plátano, unas galletas, un jugo y un vaso de leche. Sí, pero se va a trabar. Sí, ya está. Sí, se me congeló. Sí, se congeló, chicos. Ah, yo soy la que está garabateando. A ver. Un plátano, unas galletas, un jugo y un vaso de leche. Jugaré con 5 amigos. 2 puntos. Elena, coma, Luisa, coma, Ana, coma, Diego y Jaime. Mis películas favoritas son estas. ¿Cuáles? Harry Potter, Buscando a Nemo y Shrek. ¿Ok? Antes de la I, cuando es una enumeración simple, estas son enumeraciones simples, no hay problema. Cuando son enumeraciones simples, se coloca coma, coma, coma. ¿Qué estamos uniendo aquí? Estamos uniendo sustantivos. Los sustantivos son nombres, ¿no? Estamos uniendo nombres. Entonces, cuando tú unes nombres o adjetivos o verbos, colocas comas, pero al último elemento no le colocas coma antes de la I. ¿Qué mis? Nunca va coma antes de la I, sí hay comas antes de la I, pero en este caso no. Acá estamos enumerando las películas, ¿no? Arriba estamos enumerando frases nominales, porque no son palabras sueltas. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Está fácil? ¿Huevito? ¿Qué dices? ¿Cómo lo ves? ¿Está facilito? Ok. Y acá tenemos un texto donde tienes tú que colocar pues también los 2 puntos o las comas o el punto donde sea necesario. A ver, tú dime. Querida Sonia, como es una carta, 2 puntos, pues. ¿Sí o no? Porque este es un vocativo formal, ¿no? Un vocativo formal. En documentos hemos dicho que el vocativo se le coloca 2 puntos. Ayer fui a ver el espectáculo del Mago Sonrisas con mis compañeros, ¿no? Acá pongo punto. Su sombrero estaba lleno de sorpresas. Y voy a explicitar qué sorpresas. Un conejo, coma, palomas, coma, pañuelos de colores y una baraja de cartas. Punto. Antes de cada truco decía 2 puntos. Abro comillas, ¿te acuerdas? Abracadabra, pata de cabra. Punto. Y después siempre aparecía algo que salía de su sombrero. Punto. Me encantó. Punto. Besos y abrazos no hay punto porque no es una oración y Luis tampoco hay punto porque es la firma, ¿cierto? ¿Quedó claro? Facilito. Hito, hito. A ver, pues, coloca los puntos. ¿Cuántos puntos y seguidos faltan en el siguiente enunciado? A ver. Seguidos, ¿ah? No caigas en la trampa. Seguidos, dice. A ver. Mi consejo es el siguiente. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Acá, ¿no? Y acá comienzo con mayúscula, la procrastinación es la ladrona del tiempo. Acá hay un punto, pero este punto no es seguido, es un punto y aparte. Así que solamente hay un punto y seguido. Trampa, claro, había trampa. Muy bien, excelente, no caíste, Natalie. Muy bien. La que sigue. Excelente. Bien, Milagros. Bien, Cintia. Bien, Fabri. Ok. ¿Cuántos puntos y seguidos faltan
en el siguiente enunciado. Con un mínimo de medios había imitado, gracias a su genio, el aroma de los seres humanos, acertándolo tanto al primer intento que incluso un niño se había dejado engañar por él. ¿Has visto Le Parfum? ¿Has leído Le Parfum, el perfume? Ahora sabía que podía hacer algo más. Punto. Mayúscula. Sabía que era capaz de mejorar este aroma. Punto. Mayúscula. Crearía uno que no solo fuera humano, sino sobrehumano. Un aroma de ángel tan indescriptiblemente bueno y pletórico de vigor, que quien lo oliera quedaría hechizado y no tendría más remedio que amar a la persona que lo llevara, o sea, amarle a él, Grenouille, con todo su corazón. ¿Sí o no? Faltan 3. Muy bien. 3. Excelente. Muy bien. Esa es la clave. ¿Por qué la A, Fabri? ¿Por qué la A? Fabri, son 3 puntos. 3 puntos seguidos. Después de él, después de más y después de aroma. Oh, ¿qué te comiste? Ok, es bastante evidente, ¿ah? Son bastante evidentes estos puntos. ¿Cuántos puntos y seguidos faltan en este texto? Ujú. El presidente uruguayo Jaime Mujica dijo: la humanidad tiene los medios para que podamos solventar nuestros conflictos en paz. Mayúscula. Nadie te puede devolver lo que perdiste en un calabozo. En la vida hay que aprender a cargar con una mochila de dolor, pero no vivir mirando la mochila. Los únicos derrotados en el mundo son los que dejan de luchar, de soñar y de querer. Acaba a punto, ¿cierto? Después, claro, pero este punto es aparte, así que 3 nada más. Ujú. Muy bien, Natalie. Das power. Ya, ahora, ¿cuántos puntos y seguidos faltan en este texto? Bien, Lady, bien, Kendra. Vamos. Hay alimentos que contienen antioxidantes, minerales y vitaminas que combaten el cáncer. Mayúscula. Comer estos diariamente pueden protegerte de este terrible mal. Mayúscula. Tu riesgo de cáncer aumenta si tienes sobrepeso. Bajar de peso a través de una buena nutrición también te protegerá. Ujú. Acá hay punto, pero es aparte. Así que 3 nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasó, Natalie? ¿Por qué 2? En el siguiente, mira. ¿Cuál de los enunciados es una frase si ha omitido el punto intencionalmente? ¿Cuál no es una oración? Contribuir con el país es nuestra labor. Si es oración, tiene sentido. En mi oficina, rodeada de muchos libros y esperanzas, renaceré. También tiene sentido. Cuando volvamos a mirarnos la cara con toda la fe del mundo. ¿Qué va a pasar cuando nos volvamos a mirar la cara con toda la fe del mundo? Acuérdate que el cuando subordina. Este es verbo subordinado. Falta el verbo principal, ¿sí o no? Entonces esta es la clave. Sin querer, el mundo se tornó muy gris. Esta sí es oración.
Igual acá, a ver, lee. En este escenario complejo, para algunos resulta un imposible. Ajá, es oración. ¿Quién subordina a tiene? Verbo subordinado. ¿Quién tiene los mismos enemigos que tú? ¿Qué pasa con esa persona? Falta, ¿no es cierto? Entonces esta es la clave. Apenas subordina a lloró. Moscas con las palabras que subordinan, vayan aprendiéndoselas, ¿ah? Pero acá hay un verbo principal. Entonces perfectamente es una oración. Apenas lloró el silencio, el mundo enmudeció. Y reprimir el primer capricho sin dudarlo nos favorece. Acá está el verbo principal. Perfecto. ¿Cuál de los enunciados es una frase? A ver. Llegó con una sonrisa inmensa y gran ilusión en el corazón. Perfecto. Este es el verbo principal. El viajero en esa lejana tierra de vivos colores. ¿Qué pasa con él? No entiendo. El viajero en esa lejana tierra de vivos colores. Falta. Esta es la clave. Que te llegan, este es el verbo subordinado. No lo dudo, este es el verbo principal. Aguardo, verbo principal, con preocupación el porvenir. Si es oración. ¿Estamos de acuerdo todos? Muy bien, excelente. Muy bien, Fabri. ¿Y cuál de los enunciados es una frase? A ver. Lo sé de buena fuente. Sé de saber, verbo principal, está perfecta. Divulgando esas noticias tan trágicas y oscuras, ¿qué va a pasar? Divulgando no es verbo, es verboide. Así que no hay verbo acá. Esta es la clave. El viajero toca a la puerta sin descanso. Esta sí tiene sentido. Cuando reflexiones sobre lo ocurrido, entenderás. Acá está el verbo principal, así que sí es oración. ¿Cuál de los enunciados es una frase y se ha omitido el punto intencionalmente? Conocer el futuro de mi vida. Ya, ¿qué pasa con eso? No entiendo. Esta es la clave. No le temas al fracaso. Verbo principal. Esta sí es oración. Hagas lo que hagas, ganaré. Verbo principal. Puedes engañar, es el verbo principal, a todo el mundo, pero algún tiempo. No es algo permanente. ¿Y cuál es una oración? Acá dice, pon a prueba de verdad el carácter de un hombre. Ajá, encontré la oración porque tiene verbo principal. Las demás no tienen verbo subordinado. Entonces ya estás listo para dar tu práctica. Vamos a tu práctica, por favor. Sube en tu chat el examen, si alguno lo puede subir, el ED2, para que rindan su examen.